Hola, bueno, en este teórico vamos a hablar de la interpretación de los sueños, que es un texto que está en la última unidad del programa de la política del saber. Hablamos del caso de Danaó, que es la prehistoria del psicoanálisis, en el video anterior. En este video elegimos la interpretación de los sueños porque se considera el libro que marca un antes y un después, el libro fundacional, la piedra fundacional de lo que es el psicoanálisis. Si bien Freud ya venía trabajando y escribiendo desde hacía un tiempo, acá logra plasmar más directamente, y es un texto emblemático en la historia epistémica, ideológica de las políticas de discurso del campo psi. No porque los otros textos no hayan sido importantes, sino porque de alguna manera acá sienta más claramente las bases de lo que es el núcleo epistémico fundamental y el método a utilizar. El psicoanálisis se inaugura a partir de tratar de dar cuenta de la etiología de las neurosis, fundamentalmente de la histeria, que era un amo de la época, un malestar de la época que el mundo científico no lograba dominar. Freud comienza con esa pretensión, ya lo hemos dicho, pero después en su recorrido lo que aparece es que el camino encontrado, el lugar encontrado, no es el del dominio, ¿no?, de las manifestaciones subjetivas, sino la elaboración subjetiva de esos procesos inconscientes que dan cuenta de las manifestaciones conscientes, que intentan dar cuenta de ese malestar, y la aplicación, es decir, un método para tratar de lograr la elaboración de esos procesos psíquicos inconscientes. ¿Por qué elige los sueños? Y los sueños se consideran como una formación del inconsciente, como la vía regia de acceso al inconsciente. La vía regia sería, en términos más sencillos, el lugar más fácil, más facilitado de acceso al saber inconsciente. En la interpretación de los sueños, ustedes tienen que leer el capítulo 1, más que nada título informativo de todo lo que se venía trabajando, y el capítulo 2. Y los lugares donde hay que hacer pie, los núcleos que son importantes para tener que trabajar más detenidamente. En el capítulo 2, Freud comienza diciendo que los sueños siempre habían sido considerados. En algunos lugares de alguna política del discurso se planteaba que el sueño era solamente una manifestación biológica, que no tenían sentido, no eran importantes. Uno sueña como una descarga neurológica solamente, como una descarga del sistema nervioso central. Y la otra línea que aparece es que los sueños se tenían en cuenta, pero de un punto de vista de que portaban un mensaje algo así como premonitorio. Recuerdo que un rey de la antigüedad tiene un sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, es algo así, lo estoy parafraseando. Va a un adivino, o alguien que era, a un curandero, lo podemos llamar hoy, alguien que en ese momento se consideraba especialista en poder descifrar los sueños. Y entonces le cuenta el sueño y el adivino le dice, bueno, esto significa que su reino va a tener 7 años de grandeza y 7 años de pobreza, de pobreza. O sea, alguien cuenta algo y el otro le da un sentido. Esa sería la lógica. El soñante habla y el otro le da un sentido a eso
que escucha. El otro punto a tener en cuenta tiene que ver con esto que hoy vemos, de que tal cosa significa tal otra. Es algo así parecido a lo que vemos cuando, si alguien, no sé si ahora está tan usual, la agencia de lotería dice, si usted soñó con el, qué sé yo, con el 22, es el loco. Entonces usted sueña con un loco en el número 22, entonces tiene que jugar a la quiniela al número 22, al 14 el borracho, ¿no? O sea, una cuestión, un signo, tal cosa significa tal otra. Entonces, si alguien sueña, va allá, alguien que sabe de eso, un curandero, un adivino, un brujo, y le dice, bueno, su sueño significa tal cosa. ¿Mm? Es el otro el que sabe y que le da sentido a ese sueño. Freud acá hace una inversión. Alguien sueña y el que hace lo escucha. Dice, bueno, ¿qué se le ocurre con esto que usted está diciendo? Segmenta el sueño, ustedes lo van a ver en el sueño de la inyección de Irma. El sueño de la inyección de Irma no es que ustedes lo tienen que saber punto por punto, pero sí poner atención al método que usa. Primero está el sueño relatado y después Freud va analizando parte por parte del sueño hasta encontrar un sentido a ese sueño, pero a partir de las asociaciones de la paciente. Irma era una paciente de Freud. O sea, a partir del trabajo del soñante, quien cuenta el sueño, quien lo soñó, se pone a trabajar. Bueno, a ver, ¿qué significa? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué asocia con tal elemento del sueño? ¿Qué asocia con tal otro elemento del sueño? Hubiéramos puesto el caso de esta persona que sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Bueno, ¿y qué se le ocurre con 7? ¿Qué se le ocurre con vacas? Estamos dando un ejemplo. Para que el mismo soñante pueda ir encontrando y develando dónde lo lleva este discurrir, esta asociación, esta cadena asociativa, que es una cadena de palabras. También cuenta en un ejemplo que Alejandro Magno estaba a punto de invadir la ciudad de Tiro y sueña con un sátiro. Es más largo el sueño, pero puede ser la palabra sátiro. Entonces, quien lo escucha analiza la palabra, que estaba creo que en latín, sat, tiro. Sa significa estar a punto. Y lo que aparece como sentido, pero no lo descubre el soñante, sino el adivino le dice, lo que usted soñó significa que Tiro, la ciudad de Tiro está a punto, o sea, es el momento de invadirla. Acá lo importante es tener en cuenta la división de la palabra. Sátiro es dividir. Sátiro. ¿Esto qué significa? Que tiene estructura de lenguaje. El mensaje del inconsciente tiene estructura discursiva, tiene estructura de lenguaje. Entonces, cuando ustedes vean el sueño de la inyección de Irma, obviamente está soñado en alemán y traducido, pero al lado de las palabras que va soñando y que va desmenuzando del relato del sueño, está la palabra en alemán. Ustedes traten de hacer el ejercicio de leer y ver la sonoridad, ver el parecido de las palabras, lo común, los rasgos comunes, semánticos, léxicos, fonéticos que tienen las palabras. Por eso aparece esto que después Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. No que sea un lenguaje, está estructurado como un lenguaje. Hay un orden de conexión inconsciente que no es el mismo orden del consciente, lo que se llama el proceso primario. Ustedes lo van a ver en otras materias a lo largo de la carrera. Pero lo importante de esto, primero es algo que ya lo he dicho en otros teóricos, que el poder pasa a manos o a la palabra del que sueña. Freud escucha, el analista escucha, solamente le pregunta.
hace que siga asociando, que la persona, el hablante, se ponga a trabajar. El saber se va desprendiendo de esta cadena asociativa, de este discurrir, y se va encontrando quién habla, quién soñó con el sentido oculto del sueño. O sea, ahí hay un punto importante. Los sueños tienen un sentido oculto. Primer punto importante. Quien puede llegar a la verdad de encontrarse con ese saber del sentido oculto del sueño es quien lo soñó. El saber no lo tiene el otro, no lo tiene el analista, no es un adivino, no es un brujo, no es un curandero, no es alguien que conoce el sentido del sueño antes de que lo cuente. O lo cuenta y ya sabemos cuál es el sentido. Hay que escuchar. El sueño aparece allí como como un disparador a partir del cual se puede empezar a hablar y recorrer esta cadena asociativa. Entonces, le devuelve el poder a la palabra del soñante, al sujeto del sueño, dice Freud. Y esto es una inversión importante, y también es una inversión importante, una diferencia y una ruptura importante con las otras políticas de discurso con los que nos manejamos usualmente. Cuando vamos al médico, nosotros le contamos los síntomas que tenemos, nos revisan, nos hacen análisis, radiografía, tomografía, todo lo que sea. Pero nuestras palabras ahí son signos, no nos hace asociar. Bueno, ¿qué le duele? ¿Cómo le duele? ¿A dónde le duele? Después, el médico recolecta todos esos signos, arma un diagnóstico con eso y un tratamiento. Pero ese diagnóstico lo remite a un libro, algo ya preestablecido, un tratamiento, un diagnóstico que ya está conocido, que la ciencia lo ha verificado, lo ha aprobado, un saber que ni siquiera es del médico. El médico tiene ahí el don de poder unir esos signos y establecer un diagnóstico, aunque sea un diagnóstico presuntivo, y después decirle al paciente lo que tiene que hacer. El saber está en el médico. Lo mismo si vamos, lo del médico es más claro, porque tiene que ver con un campo con el que nos cruzamos. También si vamos a un abogado, le contamos pasó esto, pasa esto, otro. El abogado conoce las leyes y dice, bueno, podemos hacer esto y esto otro. Entonces, las prácticas en el campo psi también tienen algo de esto. Alguien dice, me pasa esto, y ya sea de la práctica conductista, bueno, realice estas acciones, haga esto, otro, cambie el ambiente, relaciónese de tal manera, o piense en otra idea, piense que las cosas pueden ser distintas, no sé, de alguna manera el otro sabe, aconseja o trata de convencer en relación a lo que alguien tiene que hacer o pensar para transformar la conducta o un pensamiento, una representación. ¿Qué yo digo? Yo tengo miedo de manejar. Bueno, pero tú eres una persona que puede estudiar, puede hacer este ejercicio para no tener miedo, puede ir a la academia para que le enseñen, lo que sea. Lo estoy analizando, no es tan simple, pero por lo menos para que ustedes podamos ir captando las diferencias básicas en relación a lo que se trata y a la diferencia que opera dentro del psicoanálisis. Después Freud da otro paso más. Si se encuentra la asociación, el método, mejor dicho, que no es un método catártico, no es la descarga, sino que a partir de lo que soñó se empieza a hablar. Es como ahí viene el bebé Dr. Breuer. Bueno, Freud le hubiera preguntado, bueno, ¿qué significa el bebé Dr. Breuer? ¿Qué quiere decir ahí viene el bebé Dr. Breuer? Trabajar ese enunciado como un sueño. Entonces Freud nos dice, el sueño tiene la misma estructura de los síntomas, entonces hay que proceder con los síntomas como se procede con el sueño. Que el hablante asocie para que pueda encontrar el sentido oculto de los síntomas. Y allí tenemos los síntomas, los lapsus, los actos fallidos, el chiste.
A partir de los síntomas se encuentra el sentido oculto. ¿Qué es el sentido oculto? Es un saber oculto. ¿Oculto por qué? Por la represión, por la barrera de la represión. Un saber no es un conocimiento. El saber se pone en acto. En determinado momento aparece algo que produce un antes y un después. Se encuentra con el sentido y ya no es lo mismo que antes. A partir de este momento que reconocí el punto o los puntos que producían este miedo a manejar, ya ese miedo se va disipando. Claro que este saber, este acto, este saber que aparece, esta verdad del inconsciente, es parcial, no es absoluta. Después el paciente, el hablante va a seguir soñando, va a seguir asociando, va a seguir teniendo algún otro síntoma. Entonces me parece que esto también es un cambio en la política y político, tener en cuenta el poder de la palabra. Fíjense ustedes, por ejemplo, esto que está pasando ahora del COVID-19. Hay conocimientos, faltan conocimientos porque falta saber algunos detalles, falta que salga la vacuna, se está probando, no se va a aplicar hasta que no esté totalmente aprobada por el mundo científico. Igualmente se duda, hay voces disidentes de decir que la vacuna no va a servir. Bueno, también está el contenido ideológico, partidario, en relación a esto. Pero ahí, ese es un plano que no desconocemos que es importante, el del conocimiento, el del científico. Pero lo que dice el psicoanálisis, cuando se habla de la salud mental, por ejemplo. Esto real, este virus que es una amenaza real, un peligro real, ¿cómo impacta en cada singularidad? ¿Qué es para cada cual? Si alguien ve un analista en este momento le dice, bueno, yo tengo miedo al COVID-19. Bueno, ¿qué es el COVID-19 para usted? Si no se transforma en un signo, parece que COVID-19 es, vamos a Wikipedia, a Google y buscamos COVID-19 tal cosa, pero lo importante es a qué representa en cada sujeto, en cada singularidad, y a qué escena inconsciente, a qué realidad psíquica desconocida por nosotros mismos, no sabida por nosotros mismos nos remite. Claro que este trabajo lleva un tiempo. Entonces también se inaugura aquí esta realidad, esta noción que es el sujeto del inconsciente. Que no es lo mismo que la subjetividad, podemos decir, hay una subjetividad que está encerrada, que tiene ansiedad, incertidumbre por lo que va a pasar. Podemos decir, hay una subjetividad formada en el consumo, pero el sujeto es singular, se pone en acto, es del orden inconsciente. Está relacionado con la subjetividad, pero no es exactamente lo mismo. El sujeto es el sujeto inconsciente, singular, irrepetible, que con el analista trabaja. Entonces lo que pone de manifiesto el psicoanálisis es una noción de sujeto totalmente diferente de lo que es el sujeto del conocimiento. No podemos hablar al sujeto en el conductismo, por ejemplo, sí, de individuo orgánico. En el sujeto del conocimiento, un sujeto de la conciencia, el sujeto del psicoanálisis es un sujeto inconsciente, que se pone en acto. Y nunca es del todo inaprensible, porque cuando marcamos algo, cuando aparece una verdad del orden del inconsciente, esa verdad, ese acto que implica un antes y un después, dura un instante. En el momento que aparece ya pasamos a otra cosa. Por eso digo que después puede haber otro sueño, otro síntoma, otro malestar. O el mismo con alguna variación. Entonces, el sentido oculto del sueño, la interpretación de los sueños,
Hagamos eje en la palabra interpretación. Antes Freud interpreta el otro, el curandero, el sabio. En medicina, el médico, en el campo jurídico, el abogado, el juez, en otros campos, bueno, quien sea. Interpreta el otro se queda sentido. ¿Quién interpreta acá? Uno va a decir, el analista interpreta. Lo que hace el analista es, alguien habla y el analista le dice, sí, porque yo soñé que estaba acá en el campo, en mi campo, y que había 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. 7, ¿por qué 7? O le puede decir, 7 vacas será 7 años. Porque dice 7 vacas, 7 años, no porque se le ocurre, sino a lo mejor porque el hablante habló de los años que le lleva una buena cosecha, los años que le lleva de poder trabajar. Entonces, alguien puede decir, 7, un analista me refiero, 7 años, 7 vacas significará 7 años, tendrá que ver con 7 años. Lo que me confirma esto como una interpretación o no es lo que viene después. Si esto que dice el analista entra en el juego asociativo, entra en lo asociativo, es que tuvo un efecto de interpretación. La interpretación en el campo analítico, en la práctica analítica, es un efecto. A lo mejor también puede entrar en el campo asociativo bajo la forma de la negación. No, no tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver eso que me dice. Y a lo mejor a los 2 meses viene esta persona dice, ¿usted sabe que me quedé pensando en ese sueño que tuve hace 2 meses? Sí, es verdad. A mí las cosas me funcionan por ciclos, 7 años, 7 meses o qué sé yo. Una semana me va bien, después la otra semana me va mal. Entró, de alguna manera entró. De una manera que el analista no sabe si va a entrar o no va a entrar o cómo va a entrar eso. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? Que se le ocurrió al analista también. Pero puede ser que nunca más aparezca. Si las marcaciones del analista tienen que ver con una verdad del inconsciente, en algún momento va a aparecer en el discurso. Va a aparecer. No digo inmediatamente. Puede ser en la misma sesión, puede ser en otra sesión, puede ser a los 2 meses, a los 3 meses, o en algún momento esto se va a repetir. Y le repito, generalmente, si tuvo efecto de verdad, si tocó algún punto nuclear del inconsciente, lo más probable es que el sujeto resista, diga, no, no tiene nada que ver, o siga hablando de cualquier otra pavada. Pavada en un sentido despectivo, ¿no? Porque el inconsciente, la manifestación del inconsciente, es la manifestación del inconsciente, no siempre se oculta, nunca se deja dominar totalmente, siempre trata de escabullirse, tiene este doble juego que trata de escabullirse, de mantenerse oculto y trata de velarse, ¿no? Disfrazado. Pero esto marca, ya les digo, una diferencia fundamental con las otras prácticas, con otras políticas de discurso actuales y previas al psicoanálisis. Marca una diferencia tajante. Y este trabajo con el orden del inconsciente, con hacer surgir el inconsciente, solo puede surgir en la práctica analítica y solo puede surgir por una demanda, por un pedido de quien va a hablar. El analista trabaja con lo que trae quien habla. Trae algún malestar, algo que quiere cambiar, algo, este cuerpo extraño que quiere disolver, que quiere encontrarle el sentido, que quiere que no le pase más. El paciente no es, el analista no le dice, bueno, usted también tiene que llevarse mejor con su hermano o con su hermana. Se lo puede decir, se puede trabajar de eso si para quien habla es un problema. Si no es un problema, digo, bueno, mire, yo tengo 3 hermanos, con este me llevo bien, con el otro me llevo bien y con el otro ni me hablo hace 20 años. Pero no importa, a mí no me hace problema.
Entonces el analista no se mete en eso. Por eso no es una técnica de dominio, una práctica de dominio. Si en algún momento aparece por un problema, se trabaja. Si no, se trabaja con lo que el hablante trae. Hay mucho para decir de la política del discurso inaugurado por Freud, por la práctica analítica. Esto que sea posible solo en la práctica analítica no significa que algunos elementos del psicoanálisis no se puedan utilizar o dar cuenta del discurso, porque es una práctica de discurso, y el discurso no es solo el discurso es social, nunca estamos fuera de discurso, ya lo hemos dicho. Por eso esto no significa que no se pueda aplicar el conocimiento que trae el psicoanálisis a nivel del discurso público, a nivel de las políticas del discurso. Lo que no se puede es hacer una práctica de transformación de la posición del sujeto. Esto lo vamos a aclarar más cuando trabajemos el malestar en la cultura, que va a ser a partir del próximo video, porque la idea es trabajar un par de videos más y después dedicarnos a tratar de integrar todo el contenido del año en vista del trabajo final que ustedes van a tener que hacer. Bueno, muchas gracias.